En esta lección vamos a implementar los totales del carrito de compra. Entonces para ello simplemente pues vamos a agregar algunos elementos para poder ver en qué lugar exactamente vamos a agregar. Los totales van a estar colocados en esta sección al final de cada ítem. Bien, entonces para ello debemos hacer algunos cambios en la actividad del carrito, que en este caso es esta de aquí. Y como ven, pues aquí voy a minimizar esto. Tenemos básicamente un relative que encapsula el list-view y por ende los dos botones que tenemos al final, del y send. Entonces la idea es que coloquemos los botones a la altura del list-view, pero como vemos tenemos un relative layout. Entonces si vamos a agregar aquí tres elementos, tres text view, probablemente debamos colocarlos dentro de un linear layout. Entonces vamos a ver eso. Corto el list-view y lo que voy a hacer es colocar el linear layout de esta manera. Bueno, en este caso necesitamos esto de acá. Y dentro coloco el linear, el list-view. Obviamente necesito modificar el atributo orientación en vertical. Ahora los text view puedo colocarlos finalmente aquí. Podría colocarlos dentro de un linear layout. Sí, lo vamos a hacer por un tema de espacios. Entonces dentro colocamos los text view. Y son tres text view. En este caso, pues lo que voy a hacer yo básicamente para agilizar un poco el vídeo es colocar los dos o los tres text view de esta manera. El primer text view, como ven, es el subtotal. Le damos un que se alinee hacia la izquierda, text end, y que tenga un tamaño de 25 sp. Por lo demás, el IGB es igual. Y el total de todo, pues, es de la misma, tiene el mismo diseño. Entonces, recuerden que aquí, por ejemplo, me está dando un error. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos tres elementos, tres text view dentro de ese linear layout y no le estamos indicando el atributo orientación. Entonces, orientación y le damos acá vertical. Ok, entonces hasta este punto ya tenemos la vista, pero debemos trabajar ahora en cargar esos datos. Es decir, hacer el cálculo y que se infle con datos del carrito. Para esto pues necesitamos básicamente los tres y lo vamos a definir de esta manera. Subtotal text view. De la misma manera para IGB y para el total. Ahora debemos instanciarlos, es decir, colocarlos o vincularlos al layout. Y eso lo hacemos directamente aquí. Simplemente es pues, como les indicaba, instanciarlo. Asociarlos a la vista. Lo siguiente es crear, digamos, un método para hacer el cálculo. Y eso lo podemos hacer aquí. Entonces, acá. Actualizar los cálculos al cargar el carrito. Y vamos a llamarlo simplemente calcular. Calcular totales. Camel. Entonces, simplemente acá vamos a implementar, crear una función. Ahora, es aquí donde vamos a implementar la lógica para hacer los cálculos respectivos.
Recuerden que tenemos una base de datos y nosotros podemos extraer información de esa base de datos. Y por ende, recuerden también que tenemos una tabla cart. Entonces vamos a acceder a eso. Para ello, colocamos acá simplemente val cursor cart. Entonces con esto vamos a acceder a la información del carrito que en este momento lo tiene almacenado. Y ya tenemos el método getCart. Perfecto. Entonces con esto ya podemos crear una variable para calcular el subtotal. Es igual a 0. Y preguntamos si el cursor está vacío. Entonces if cursor, en este caso es diferente de null. Y además, cursor cart esté en el primer registro, se podría decir. Si es así, si no está vacío y está en el primer registro, lo que vamos a hacer es recorrer con un do while. Aquí le pasamos cursor.cart.movie to next. Ahora sí, aquí colocamos unas variables. Item price, recuperamos el precio. ¿Qué vamos a recuperar? Vamos a recuperar la cantidad. Entonces item quanti. Y luego vamos a hacer acá el cálculo. Entonces primero vayamos a ver. Primero terminamos de implementar esto. Entonces accedemos al cursor. Punto. Recuerden que es un valor decimal. Entonces get double. Y simplemente acá cursor cart.get column index or row. Y de aquí traemos el precio. Price. Perfecto. Lo mismo entonces tenemos que hacer para extraer la cantidad. Pero en este caso es un valor entero. Entonces tenemos que hacerlo con get int. Y aquí pues accedemos al cursor cart punto igual. Y acá colocamos pues, si nomás recordamos, el campo es quanti, pero exactamente me parece que es el abreviado. Vamos a revisar eso en DB Manager. Accedemos a nuestra base de datos. Aquí está, add item. Aquí está. Entonces, esa es la forma en que recuperamos ese valor. Y lo colocamos aquí. Bien, ya tenemos entonces el precio y la cantidad. Y acá debemos hacer un pequeño cálculo para el subtotal. Entonces, simplemente acá colocamos subtotal más igual, es decir, se va a ir incrementando por cada artículo que exista en el carrito. Entonces, aquí ítem precio por la cantidad. Perfecto. Eso es todo lo que va a hacer para calcular. Entonces, con esto ya tenemos prácticamente el cálculo del subtotal hasta este punto. Ahora lo siguiente es el cálculo del IGB. Entonces, aquí simplemente vamos a colocar calcula IGB. Para calcular el IGB tenemos una tasa. En este caso en algunos países cambia esto, entonces yo lo voy a colocar acá 18%. Ustedes pueden cambiar a 21, me parece que en otros países es 12. Entonces definimos acá cal IGB es igual al subtotal por el 0.18. Este es un cálculo simple. Entonces, esto va a almacenar el IGB, el cálculo del IGB. Ok. Lo siguiente es el cálculo del total.
total, digamos. Bueno, aquí, bueno, cálculo. Aquí, cálculo. Ok. Aquí entonces simplemente le doy val es igual a total es igual a sub. Bueno, acá. Total es igual a subtotal más el cálculo del IGB. Entonces estamos sumando el subtotal más el IGB. Y con eso obtenemos el total. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Ahora lo que debemos hacer es mostrar esta información en la vista. Entonces, para ello, pues ya sabemos que tenemos aquí TextView subtotal punto text, pero debemos darle cierto formato. Entonces acá string.format, asegurarnos de que cumplan ese formato. Entonces damos porcentaje punto 2f, esto es para los decimales, y colocamos subtotal. Y lo mismo debemos hacer para el IGB y para el total. Entonces es cuestión de corregir esto. Aquí es TextView IGB y TextView total. Y prácticamente ya estaríamos terminando nuestra lección. Vamos a intentar aplicar los cambios. Me parece que son cambios profundos y probablemente nos va a pedir reinstalar la aplicación. Vamos a ver. Y ahí está. Esto ya es parte de diseño. Entonces simplemente nos vamos aquí. Y empezamos a jugar con algunos valores con el linear layout que contiene los tres TextView. Donde colocarle 20 dp, pues vemos que ya tenemos un padding, un espacio. Adicionalmente podríamos darle un poco más de formato al texto, como por ejemplo agregarle pues subtotal, los puntos, un espacio y concatenar. Lo mismo también podríamos hacer para pues en este caso ya repetitivo el IGB. Aquí colocamos el porcentaje, un pequeño espacio. Obviamente esto se puede mejorar mucho más, pero para nuestro cometido es suficiente. Aplicamos los cambios y allí los tenemos. Vemos ahora entonces que los valores totales no se están actualizando. Por ejemplo, si yo minimizo, maximizo, como ven, los valores totales permanecen inmutables. Entonces vamos a crear la lógica para poder actualizar esos valores. Para poder hacer eso, pues debemos hacer un cambio muy sustancial, que es detectar cada vez que se incremente o se decremente un ítem. Entonces debemos hacer ahí el cálculo. Para eso podemos crear una función especial y lo podemos hacer aquí. Vamos a colocar el nombre de private porque solamente lo vamos a utilizar aquí, y refresh o refrescar data, refresh data. Por ende nosotros ya tenemos pues aquí cierta definición, es decir, esto de acá nos puede servir muy bien. Es más,
vamos a tratar de diferenciarlo. New cursor, de esta manera. Y vamos a preguntar si el cursor está vacío o está. Entonces new cursor. Y si es diferente. Y aquí pues null. Si es diferente, no. Así. Y aquí en este if lo que vamos a hacer pues es utilizar el adaptador que tenemos aquí. Entonces cambiamos el cursor, es decir, agregamos o cambiamos el cursor para el adaptador. Obviamente pues es new cursor en este caso. Y llamamos a la función especial que es calcular totales. Entonces hasta este punto tenemos esta función que nos ayuda a refrescar. Vamos a colocarlo acá. Función para refrescar los datos del carrito y recalcular, digamos, los totales, ¿no? Calcular los totales, los valores totales. Entonces, si ya tenemos esta función, podemos utilizarla aquí. Cada vez que nosotros utilicemos, pues, el botón para incrementar un valor, es tan simple como llamar, digamos, esa función, ¿no? Entonces, simplemente todo esto ya no nos va a servir. La idea es utilizar esto. Esto de acá incluso podríamos optimizarlo. Es decir, por lo que veo, esto puede ser un if. Y acá colocamos id. Así. Es diferente de null. Perfecto. Además, o i, que normalmente es esto de acá. Cantidad. Este valor es diferente de null. Si es así, entonces recién podemos hacer la operación de actualización, que en este caso es esta de aquí, la cortamos y la colocamos aquí. Entonces ya nos olvidamos de esto de acá y de esto de aquí. Está mucho mejor, más claro. O sea, acá. Finalmente acá pues lo que vamos a hacer es llamar a nuestra nueva función que se llama refresh data. Pero si nos fijamos, pues no está reconociendo esta función. ¿Por qué razón? Porque necesitamos declarar, agregarle inner. Y esto nos va a permitir que esta clase pues permita acceder a los diferentes componentes, mejor dicho, en este caso las diferentes funciones fuera de su contexto. Y por ende pues ya vamos a poder acceder a refresh data. Entonces de la misma manera también podríamos mejorar el código de decrementar. ¿Ustedes qué opinan? Pues claro que sí. Para decrementar entonces es muy similar. Yo voy a copiar esto y lo voy a colocar pues aquí. Igual también tenemos que preguntar pues si los valores son nulos o no. Si no son nulos, entonces bueno, acá esto está de más. Está de más, así debe quedar. Y debemos verificar que la cantidad sí o sí pues va a ser mayor. Copiamos esto y pegamos aquí. Es decir, esto vamos a tratar de ordenarlo. Cantidad menos 1 sea mayor a 0. Para que esto se cumpla, entonces, si es así, se supone que nosotros debemos actualizar el carrito.
Actualizamos el carrito, pero se supone que se va a disminuir. Ok. Ahora, ¿qué pasa si... y allí quedaría esto? Caso contrario, else, lo que debería suceder es borrar ese ítem. Y entonces tendríamos esto de acá. Una vez que se cumpla cualquiera de las dos opciones, entonces recién refrescamos nuestra vista. Y por supuesto todo esto está de más ya. Entonces, esta es una manera de optimizar un poco el código del botón para incrementar y el botón para decrementar. Por supuesto, también pues, hemos creado una función exclusivamente para hacer o que nos ayude a recalcular los totales. Vamos a probar si esto realmente va a funcionarnos. Entonces, para ello detenemos la aplicación y le vamos a dar nuevamente play. Agregamos un nuevo producto. Vamos a ver. Y allí tenemos los elementos. Entonces yo voy a incrementar, por ejemplo, un cuaderno más. Y automáticamente, como ven, actualiza los valores. Minimizo. Y efectivamente está funcionando correctamente. Como ven. Entonces agrego, por ejemplo, el borrador. Agrego un nuevo elemento, o mejor dicho, dos borradores. Y como ven, se va actualizando los valores. Entonces, hasta este punto ya pues tenemos prácticamente funcional nuestra aplicación. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. Como por ejemplo este trozo de código de acá. Podría ser mucho más simple. Pero eso lo dejamos a merced de ustedes para que van a investigar algo más. Nos vemos entonces en el siguiente video donde ya vamos a implementar el envío de estos valores mediante WhatsApp.